Hola jóvenes, bien, retomando lo visto de la clase pasada, se les quedó una tarea que espero la hayan terminado y pues nada, empezaremos con nuestro tema. El tema del día de hoy es ni más ni menos que el descubrimiento de América. Bien, para sentarnos más o menos en dónde estamos parados en relación a esto, imaginen que esta es la línea de tiempo antes de Cristo, después de Cristo. Algunas de las culturas se asentaron aquí, las primeras que vimos, la Olmeca, etcétera, y las otras estuvieron asentadas acá, ¿sale? Los años 452, año 500 antes de Cristo, 1000, e inclusive lograron, ustedes si hicieron su tarea se darán cuenta que algunas de las culturas sobrevivieron todo este periodo, ¿vale? No es como que se hayan extinto de la noche a la mañana. Seguían trabajando, pero obviamente sus formas de organización fueron cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros nos vamos a acentuar dentro de esta misma línea de tiempo al año 1492, ¿sale? Aquí, en esta línea del tiempo. Ojo, esto es tiempo. En relación al espacio o al lugar, vamos a empezar del otro lado. Por ejemplo, se puede estar en un mismo tiempo, pero en espacios diferentes, eso es obvio. Imagina que este es Europa y este es América. Mientras estamos los dos en el año 1100, por ejemplo. Mientras aquí en América, nuestro continente, aquí es Europa, mientras aquí en América todavía somos muy rudimentarios, usamos lanzas, flechas, arco y todo eso para cazar, aquí ya son más evolucionados, ¿sale? A pesar de que estamos en una misma época, en un mismo tiempo, pero las cuestiones geográficas son diferentes. Lo mismo pasó aquí, ¿sale? Con el descubrimiento de América. Ellos ya surcaban los mares o ya navegaban a través de los mares, mientras nosotros apenas estábamos cazando animales, creando, no sé qué es eso, creando pirámides, sacrificando a las personas y adorando dioses, como el sol, la lluvia, etcétera, ¿sale? Entonces, por eso es que el descubrimiento de América es uno de los eh, momentos en la historia, por llamarlo de alguna manera, que más ha impactado en dos civilizaciones. Y esto se debe principalmente a la gran diferencia que había entre estos dos choques. Por eso también se le denomina al descubrimiento de América como el choque de los mundos. Eh, Hay una analogía también que dice que así como los nativos españoles al momento de que llegaron a América eh, tuvieron un impacto y de una u otra forma esclavizaron a las personas que había aquí, lo mismo sucedería si de alguna manera alguna otra civilización del universo llegase a nuestra Tierra y son mucho más evolucionados que nosotros, crearía un caos en nuestra Tierra. ¿Vale? Bien, retomando a lo que es el descubrimiento de América, les mencionaba que fue de los eventos más relevantes en relación a la historia y empezaremos a hablar acerca de cómo funcionó. Recordarán en la clase de historia, el trimestre pasado en Historia Universal, les mencioné acerca de Fernando de Aragón
en la antigua España, e Isabel de Castilla, que eran prácticamente eh, en sus respectivos reinados, quienes estaban al frente ah, de imperio, no, no es imperio, del reinado de Aragón y del reinado de Castilla. Ellos dos contraen nupcias, es decir, se casan y forman lo que es el reino de Aragón y Castilla. Esto es en España, Aragón y Castilla. Resulta que este reino se volvió uno de los reinos, o si no es que el reino más importante en la antigua España. ¿Por qué hablamos del rey Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla? Simple y sencillamente porque son ellos quienes dan el dinero para que el protagonista de nuestra historia haga su viaje. Resulta que Cristóbal Colón se acerca a ellos y les dice que si pueden financiarle un viaje hacia las Indias. Las Indias era un lugar donde había telas preciosas. Los países europeos estaban encantados con las especias, como lo es el eh, pimiento, la sal, como lo era también en su época la canela. Eran cosas que a ellos les llamaba muchísimo la atención porque expandían los sabores en su cocina. Entonces, cuando se acerca Cristóbal Colón a Fernando y a Isabel, que ya estaban casados y tenían uno de los reinos más imponentes de la antigüedad en España, se acerca a ellos y les dice que necesita que le financien su viaje, que necesitaba, o él sabía una ruta más cercana o más fácil para llegar. Imagine que esto es España, esto es Europa, España está por acá. Y él les dice, conozco o tengo la forma de llegar de aquí, de España, acá, que es donde están las especias, que se, él quería llegar a Oriente de forma muy específica a la India, ¿sale? Entonces, me dice, puedo llegar de aquí a acá de una manera mucho más rápida. Por favor, financieme mi viaje y todo lo que yo encuentre nos lo vamos a repartir. Usted se queda con tanto porcentaje y yo me quedo con el otro. A los reyes, como tenían dinero, les dice que sí, que lo haga. Y pues nos daremos cuenta que Cristóbal Colón no era muy buen navegante porque él pretendía ir de aquí a acá y terminó yendo de aquí por acá, ¿sale? Es decir, a donde nosotros estamos, a América. Bien, regresando a esto, eso es solo para que sepa más o menos qué onda con el señor Cristóbal Colón. El rey Fernando de Aragón e Isabel de Castilla les dicen, ok, sí, te voy a dar tres barcos, tres carabelas. De hecho, uno era más grande que los anteriores, estos eran muy ligeros y de fácil maniobraje, pero este era más adepto o era utilizado para viajes muy largos porque era muy robusto, por lo tanto era mucho más complicado maniobrarlo. Les da esos tres barcos. A uno le pusieron la niña, a otro le pusieron la pinta y al otro fue llamado la Santa María. Era el nombre de
los tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces empieza su travesía. Cristóbal Colón sale del puerto de Palos, esto es aquí, aquí está, puerto de Palos en España, sale y se dirige a lo que él pretendía llegar, que era hacia acá, pero no sé, algo le pasó a Cristóbal, a pesar de que el almirante le dijo que no era por ahí, él dijo, sí, mi ruta es más cerca y es por acá. Y pues nada, se los llevó para allá. Entonces, él zarpa el 3 de agosto de 1492. Esta es una 3 de agosto de 1492. Él deja lo que es el puerto de Palos, que es donde se encontraba su lugar de residencia, y se va con sus tres barquitos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Empieza a hacer su travesía y de repente llega, hace una parada en las Bahamas, luego en Cuba, luego en Santo Domingo y de una u otra forma se percata que las cosas que hay ahí son de mucho valor y empieza a cargar sus barcos y nada, se regresa y llega a lo que es Lisboa en Portugal. De ahí obviamente regresa a donde está la reina Isabel de Castilla para darle todo lo que había recopilado en su viaje. Él no solamente realiza un viaje, realiza 5 en total, pero él nunca se dio cuenta o nunca supo, no se enteró de que había llegado a otro continente, a un continente inexplorado. O sea, él murió sin saber lo que había logrado. Ya tiempo después vamos a ver qué onda con los viajes de Cristóbal Colón, ¿sale? Pero así es como da la historia del señor Cristóbal. Mientras estuvo pasando esto de haber hecho sus 5 viajecitos de España a América, obviamente él lleva materiales preciosos como lo pueden ser el oro, algunas especias que había aquí en nuestro país o en este lado del continente y que no, ellos no conocían allá en Europa. Cabe destacar que las personas que él encontró eran personas como muy diferentes a las que había en ese entonces en Europa. ¿Sale? Entonces, esa es la breve historia de Cristóbal Colón y su llegada a América. Nuestro siguiente tema es, antes de Cristóbal Colón y su llegada a América. Él llega a América, me falta ese pequeño detalle, el 12 de octubre de 1492. Obviamente las personas que iban con él en el viaje ya se habían desesperado porque sabían que por ahí no era el llegar a la India y se dan cuenta cuando llegan ahí, pero no le toman mayor importancia. ¿Sale? Eh, al día de hoy se festeja en esta fecha, el 12 de octubre, el Día de la Raza. ¿Vale? El impacto que tuvo hasta ahora no es un impacto tan catastrófico como lo fue ya después en la conquista, ¿sale? Y es lo que vamos a hablar a continuación. Esto que les mencionaba sucedió en el año de 1492, ¿sale? Pero ya después hubo diferentes viajes, por ejemplo, realizado en el año de 1507 con el señor Américo Vespucio, que es a través de él por el cual nuestro continente se llama americano, quien realiza más viajes a América. Y con él viaja un señor llamado Martin Woltzmüller,
que tenía como profesión, el señor Martín, tenía como profesión la cartografía, es decir, realizaba mapas. La forma en la que se realizaban los mapas en la antigüedad era de dos formas. Uno, subirse a una montaña alta o a un lugar elevado y a partir de ahí empezar a dibujar todo lo que veía. Las costas, si había islas, etcétera. Y otra de las formas era, si quería dibujar el mar, por ejemplo, ir caminando a la orilla del mar e ir trazando los bordes que encontraba. Asimismo, si veía a lo lejos alguna isla o algo parecido, también lo realizaba. Esa es la forma en la que se llevaba a cabo la cartografía en esa época, ¿sale? Y gracias a los trabajos de Martin Welsmüller, es como después se van a ser utilizados eh, por el señor Hernán Cortés para realizar los viajes a América, ¿sale? Una vez que se llega a lo que es América actualmente, imagina que es todo esto. Eso está raro. Ustedes lo dibujan más bonito porque saben dibujar mejor que yo. Algo así es el continente americano, ¿no? Entonces, cuando empiezan a llegar los diferentes barcos, no solamente de Cristóbal Colón, que fue uno de los primeros, empiezan a llegar el de otros lugares. Por ejemplo, de este lado del charco estaba España, Portugal, Francia, etcétera. Entonces, de diferentes flotas navales empezaron a llegar muchas personas a tomar esta parte del territorio americano. Por ejemplo, los portugueses se asentaron aquí en Brasil, por eso es que en Brasil hablan portugués. Los franceses llegaron a Canadá y parte de América, por eso es que en Canadá se habla francés e inglés. Los ingleses, no, ya tenemos verdes. Los ingleses llegaron a Estados Unidos, por eso es que ahí se habla inglés. Y los españoles, que eran los más pro, porque recuerden que tenían una flota naval súper increíble y eran de los más ricos en la época, llegaron a varios lugares, entre ellos México, Chile, Colombia, Ecuador y demás países actuales. ¿Vale? Por eso es que en esos lugares hablamos un español muy similar, en tanto en lugares como Brasil, que hablan portugués, no nos podemos entender muy bien con ellos, y al igual que en Estados Unidos, que hablan el inglés y el francés. ¿Sale? Entonces, obviamente, cada uno de los conquistadores quería más territorio, los españoles querían más territorio y quitárselo a los ingleses, los franceses querían quitárselo a los españoles, en fin, había una disputa y un pleito enorme ahí porque cada quien se quedara una parte más grande de los territorios a los que habían llegado. Y es por ello que España y Portugal, que eran de los países que tenían controlado esta parte del territorio, dicen, ay ya, no podemos estarnos peleando todo el tiempo. Entonces, en esa época la Iglesia Católica tenía un poder muy grande. La mayoría de los países que se llevaban cosas de aquí, de nuestro continente hacia Europa, tenían que darle cierta cantidad a, a la Iglesia Católica de sus respectivos países para que les siguiera yendo bien. Entonces, España y Portugal dicen, no podemos seguirnos peleando. Recuerden que España y Portugal son los que están de este lado. No podemos seguirnos peleando, entonces firman el Tratado de Tordesillas. ¿Qué tiene que ver la Iglesia Católica? Que es la Iglesia Católica quien lo realiza y lo ratifica.
Así que si les preguntan en el examen qué fue el Tratado de Tordesillas, me dirán que fue un acuerdo entre España y Portugal hecho por la Iglesia Católica para separar o para delimitar los terrenos que le correspondía a cada monarquía. ¿Sale? Firman el Tratado de Tordesillas con el cual este es para que prácticamente entonces se dividieran cada uno de los reinos cierta parte del territorio y que el otro no se pudiese meter. Este acuerdo fue llevado a cabo por el Papa de esa época, Alejandro Borja. Me faltó la R. Alejandro Borja. ¿Sale? Es entonces quien realiza ese tratado. Eh, bueno, ya una vez que se habían dividido los territorios, obviamente no es como que haya llegado a España y dijo, ah, este territorio es mío y ya los nativos se quedaron bien felices y contentos. No fue así. Dieron batalla y dieron mucha batalla a pesar de que España tenía uno de los ejércitos tanto navales como terrestres más imponentes de la época. España había estado en guerra muchísimo tiempo con los de su región y con otras regiones como lo eran los musulmanes y las personas que no profesaban la religión católica. España fue de los países que más defendía esta religión, ¿vale? Pero bueno, ahora sí pasamos al tema de la conquista. La conquista tuvo prácticamente tintes religiosos. Conquistar estaba bien en esa época porque a las personas a los cuales se conquistaba se les imponía la religión católica y que los reyes en esa época impusiesen la religión católica era como súper genial, porque así ganaban el cielo y estaban bien con Dios. Sacaban de la ignorancia, según ellos, a las personas a las cuales llegaban con su adoctrinamiento. Los españoles habían estado, ya les había mencionado, casi 3 siglos en guerra, 300 años en guerra en contra de los musulmanes. Los musulmanes tenían entonces una religión diferente a la católica y es por eso que siempre estaban peleándose y por lo tanto eran buenos guerreros. Aquí viene el nombre de un personaje muy importante, Hernán Cortés. Hernán Cortés fue designado para realizar expediciones hacia la Nueva España. Había participado en la conquista de Cuba y tenía tierras, esclavos y cargos importantísimos en esa época. Hernán Cortés, ojo, no venía de España. Él ya obviamente era de España, pero no vivía ahí. Él radicaba en la isla de Cuba. Entonces sabemos un poco de geografía. Voy a mi mapa que me quedó bonito. Es cierto, no mucho. Cuba está más o menos por aquí. ¿Sale? Entonces España estaba de este lado. Hernán Cortés se encontraba, les mencionaba hace rato, en Cuba, entonces no es como que hubiese salido de aquí hacia acá. Él se encontraba en Cuba y les mencionaba también que tenía cargos políticos muy importantes en este país. Cuba. Hernán Cortés abandona Cuba en 1518 y se lleva consigo a capitanes de los más valientes y de los más cercanos a él, como lo fue Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, vamos a escribir aquí, Pedro de Alvarado,
Cristóbal de Olid, Juan Velázquez de León y Diego de Ordaz. Llevo con él entonces a estos capitanes y llega a lo que es la península de Yucatán en nuestro país, que espero que te sepas el mapa de nuestro país. Estamos así, esto es México, Yucatán está por acá. Entonces de Cuba llega a lo que es Yucatán. Llega en el año de 1519 y se encuentra con algunos españoles que habían naufragado anteriormente en algunas de las muchas travesías que habían realizado los españoles. De ahí se traslada a Tabasco, donde tiene un enfrentamiento con los nativos. Y estos nativos no tenían la intención de pelear, entonces para demostrarle a él que no querían pelear, lo que hacen es llevarle objetos variados de mucho valor, como lo era, bueno, valor para los españoles y tenían muy poco valor para nosotros como nativos americanos, ¿sale? Lo que eran cosas como el oro, los rubíes, los diamantes, todas esas cosas eran como simples adornos para nosotros, pero ellos lo tomaban como algo súper genial. A nosotros nos importaban cosas como el maíz, el frijol, la siembra, la lluvia, el sol, todas esas cosas que están en la naturaleza, ¿sale? Ellos veneraban mucho a la naturaleza, pero los españoles ya habían dado un paso a la codicia y entonces les tomaba más importancia a este tipo de materiales. Entonces estos nativos le dan a Cristóbal, a Hernán Cortés objetos variados y 20 esclavas, entre ellas una que va a ser de mucha importancia para la historia llamada Malinche o Malitzin o Marina, inclusive en algunas traducciones. Esta esclava era muy importante, o fue muy importante porque tenía conocimientos tanto en la lengua maya como náhuatl y posteriormente empezó a aprender lo que era el idioma español. Era una mujer muy inteligente, a pesar de tener de 13 a 15 años, calculan los historiadores, era una niña prácticamente. Y ella le servía entonces a Hernán Cortés como intérprete, incluso la tomó como una de su amante, por llamarla de alguna manera, que era una niña, entonces mm, fue una relación un tanto rara ahí. Em, Siguiendo la cronología entonces del viaje de Hernán Cortés, llegada a Yucatán, que es lo que debes de haber anotado hasta ahora, en 1519, donde se encuentran los españoles náufragos, luego se traslada a Tabasco, donde tiene un enfrentamiento con los nativos, pero los nativos no buscaban pelear, y es en esta parte donde le dan las piedras preciosas y a la intérprete y a la Malinche y todo eso. Luego se dirige a Veracruz, donde funda la ciudad de la Picha Rica de la Veracruz, o lo que hoy conocemos simplemente como Veracruz. Funda la Picha Rica de la Veracruz, lo que hoy tenemos entonces como Veracruz. ¿Sale? De ahí, antes de que eh, llegase a lo que era completamente eh, donde estaban asentados exactamente los nativos, Moctezuma, que fue el último tlatoani o dirigente, por llamarlo de alguna manera, de los mexicas, que son de las civilizaciones que vimos anteriormente, para que te refresque la memoria. Moctezuma, como había escuchado del avance de estos hombres blancos, envía algunos emisarios con regalos para detener el avance de Cortés, es decir, imagina que aquí están las pirámides y la civilización de los mexicas, sus casitas y todo ese rollo, y los españoles venían por acá.
Obviamente no venían a pie, venían a caballo, pero yo no sé dibujar caballos, entonces los pondremos aquí. Y la cabeza de un caballo nada más. ¿Sale? Ahí está. Entonces, para que no siguieran avanzando, a que llegaran a su ciudad, lo que hace Hernán Cortés, lo que hace Moctezuma es enviarles a uno de sus servidores a que se encontrasen con él y llevaba con él cosas de mucho valor para los españoles, es decir, algunos obsequios. Dentro de esos obsequios se encontraban cosas como diamantes, rubíes, metales y minerales preciosos. Esto deslumbra a Hernán Cortés, que dice, guárale, si me enviaron algo como regalo que solo es esto, me imagino o quisiera saber qué tanto no habrá en la civilización de donde me los han traído. Y esto aumentó entonces la avaricia de Hernán Cortés y con más prisa trató de llegar a donde estaban los mexicas. ¿Sale? En el camino se encontraron a unas personas llamadas o a una civilización en lo que ahora es Tlaxcala, llamados tlaxcaltecas, que opusieron resistencia y enfrentaron a Hernán Cortés, porque ellos no sabían que Hernán Cortés no tenía nada que ver con ellos, que él se dirigía únicamente a los mexicas para ver qué tanto oro tenían o qué tantas riquezas. Pero bueno, se da una batalla aquí. Lógicamente ganan los españoles por tener eh, muchos más recursos para la batalla y porque eran muy buenos peleadores. A pesar de que opusieron resistencia, lograron derrotar a los tlaxcaltecas y les mencionaba Hernán Cortés que él se dirigía a visitar a los mexicas. Los tlaxcaltecas había sido un pueblo que todo el tiempo había estado sometido por los mexicas, entonces dijeron, bueno, entonces me uno a ustedes y vamos a derrotar juntos a los mexicas. Entonces, tlaxcaltecas y españoles, y españoles se van juntos a el imperio donde se encontraba el imperio mexica a luchar en contra de ellos. Durante el transcurso de ese viaje, Moctezuma, Hernán Cortés escucha de algo llamado Tesoro de Moctezuma. ¿Vale? Este tesoro de Moctezuma decían que eran grandes cantidades de oro, muchas cosas muy, muy valiosas para los españoles. Entonces, cuando llega a lo que es el lugar donde estaba Moctezuma, recuerden que era en la parte superior de las pirámides, es donde se encontraba el Tlatoani para para los mexicas. Eh, Se encontraba lo que era Moctezuma y había uno de sus emisarios que era Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca. Entonces, cuando llegan a este lugar, lo engañan y lo encierra dentro de su del lugar donde estaban ellos y empieza a torturar a Cuauhtémoc para que le dijese dónde estaba el tesoro de Moctezuma, a lo cual él se niega y pues nada, lo termina matando, no sin antes haberlo torturado para que le dijera. Algunos dicen que este tesoro de Moctezuma era como un invento o algo falso, y otros dicen que realmente sí existía, pero que estaba muy oculto y que jamás podían encontrarlo. Este tesoro nunca ha sido encontrado, pueden ser que solamente sea algo relacionado a la siembra o a la tierra o cosas así, y eso era el tesoro de Moctezuma, pero los españoles al pretender que el tesoro era algo más que eso, entonces buscaban oro y todas esas cuestiones. ¿Vale? Pues nada, aquí termina lo que es el
tema de la conquista y hasta aquí vendrá el examen la próxima semana, ¿vale? Así que estudienle mucho. Si tienen alguna duda, pues nada, me avisan. Ya sé que está medio enredado porque en estas cuestiones en la historia los sucesos no van pasando como de manera muy lineal. Hay muchas cosas alrededor de un solo suceso, entonces espero haya quedado un poquito más claro. Falta muchísimo más de esto, pero eso es lo más relevante, ¿sale? Así que nos leemos por WhatsApp por cualquier duda que tengas.